Bueno, vamos entonces con Ernesto Laclau. Sí, recuerden pronunciar Laclau porque si dicen Laclau a nivel universitario, va a quedar bastante feo. Bien, Laclau, como ya dijimos en el video sobre Lacan, toma Lacan y continúa o completa, se puede llegar a decir, o se basa en Lacan para avanzar en una teoría social, ¿sí? Filósofo teórico argentino, ya lo dijimos. Es importante esto. Le da a la política prioridad ontológica en la construcción de sentidos, ¿sí? Ontológica del ser, ¿sí? Entonces, la política crea sentidos, produce sentidos, que antes no existían, ¿sí? Por eso es prioridad ontológica. Nuevamente, vemos que las mujeres cobran importancia. Acá ya no como hablábamos con Weber, sino directamente Laclau escribe con Chantal Mouffe. Si dicen Mouffe no va a haber demasiado problema, pero en realidad creo que se pronuncia algo así como Mouffe. Ante la duda siempre pueden buscar en traductores que hay en línea en internet para saber cómo se pronuncia ante la duda, ¿sí? Bien, ellos dos escribieron Hegemonía y Estrategia Socialista, que es uno de los libros que se pueden considerar la piedra fundacional del post-marxismo. ¿Sí? La Chloe Mouffe, que también ella es filósofa y politóloga, se definen como post-marxistas, ¿sí? Bien, la sociedad como estructura no es lo que explica a los individuos, ¿sí? A todo, digamos, como pasó en algunas teorías que vimos. La sociedad es una formación discursiva en donde se busca conformar una construcción hegemónica. Donde antes había una cosa, ahora hay procesos que se dan a través del tiempo. Algo que está en permanente producción, ¿sí? No termina jamás. Ya no hay sujetos con ideologías o necesidades económicas. ¿Por qué? Porque lo económico o ideológico no está por fuera del discurso, ¿sí? Esto es importantísimo. El marxismo fue el último intento por sostener la lógica de la representación, en donde algo que sería en el caso del marxismo lo económico, estaría por fuera del lenguaje y formaría a los individuos, ¿sí? Y les diría cómo actuar, digamos. Bueno, en este caso no puede ser así porque justamente no hay nada por fuera del lenguaje. Por eso los liberales a comienzos del siglo XX no querían que los pobres votasen, porque imagínense, ¿no? Si había una cantidad de millonarios dueños de todo que era muy chiquitita en comparación con la gran cantidad de población que era pobre, ¿cómo los pobres iban a votar a los millonarios? Si lo económico determina las acciones de las personas, jamás un pobre iba a votar a un millonario que lo iba a mantener pobre toda la vida, ¿sí? Esto era un imposible. Entonces por eso no querían que votasen. Bueno, con el tiempo se descubrió que los pobres sí votan millonarios en algunas oportunidades. Y en parte estas teorías permiten comprenderlo o dan una explicación posible para comprenderlo. Entonces, la sociedad es una infinita cantidad de sentidos flotantes. Es una cadena infinita de significantes. Unos remiten a otros. Y esto solo se frena por la aparición de un punto nodal, ¿sí? Como veíamos en Lacan, el punto nodal o el point de capitón, que enseguida vamos a tratar de explicar cómo lo desarrollan Laclau y Mouffe. La sociedad es deseo de estructura, de cierre, al igual que teníamos el deseo de cerrar
de simbolizar lo que no se podía simbolizar, ¿recuerdan? Pero solo se logra también de manera parcial. La producción de la sociedad se da por una producción de sentidos. Lo social ahora deja lugar a lo político, ¿sí? Que, como dijimos, tiene prioridad ontológica porque instituye puntos nodales, es decir, crea puntos nodales, le da existencia a algo que antes no la tenía. El punto nodal toma un significante vacío y a través de la operación discursiva, que es política, lo llena de contenido. Entonces, las identidades son relacionales. Y acuérdense de Rimbaud con yo es otro. Es decir, no hay nada que preexista, ¿sí? Ni identidades ni sistemas que preexisten y fijen identidades. Hay un campo infinito de diferencias, pero las diferencias no producen nada, no crean un grupo. Entonces, para que se forme un grupo, una identidad, se necesita frenar ese campo infinito de significantes que remiten unos a otros. Entonces, siempre hay un deseo de cierre que es imposible, pero necesario. Al igual que veíamos en el almohadón del punto de Capitón de Lacan, en el almohadón poníamos el punto de Capitón, ¿no? El que produce la objetividad. El almohadón produce o produciría la objetividad social, es ese punto nodal, ¿no? Cuando se frena el sentido, se produce lo que llamamos la objetividad, ¿sí? Lo social. Para instituir un sentido, una identidad, se necesita un otro radical, ¿sí? Lo excluido se articula en una cadena de equivalencias contrahegemónicas, unir demandas heterogéneas y presentarlas como comunes. Para Laclau no es deseable abolir la representación, ¿sí? Más allá de que dijimos que el marxismo era el último que había intentado esta cuestión. ¿Por qué? Porque si no es imposible cualquier emancipación social en el campo popular. Se necesita un punto nodal para crear un grupo. La inseguridad, por ejemplo, es un significante vacío. Hay una infinita cadena de diferencias, una infinita cantidad de significantes que, según qué grupos políticos, según cuál punto nodal y de qué forma lo instauran, uniendo qué significantes, si el que instaura el punto nodal inseguridad es un gobierno de derecha que cree que los pobres son los culpables y los responsables de la inseguridad, entonces se les dejará sin recursos, se los va a criminalizar, a meter presos, y ese punto nodal termina creando una identidad de grupo. El grupo inseguro son los pobres, ¿sí? Si en lugar de un grupo político de derecha es un grupo político de izquierda, puede llegar a meter presos a otros grupos, ¿sí? Pone el punto nodal en otro lado y de repente los financistas, ¿sí? Son los grupos peligrosos que crean inseguridad en la sociedad. Y entonces meten preso a los financistas. Aunque convengamos que esta última opción es la que menos se suele dar. No hay muchos financistas presos. Y sin embargo las cárceles de todo el mundo están llenas de pobres. Democracia, peronismo, todos son significantes vacíos, ¿sí? Las desigualdades no son ontológicas, no tienen una objetividad. ¿Por qué? Porque dijimos que la objetividad se produce, ¿sí? A través de estos puntos nodales. Se articulan a través del discurso. Entonces, para que la cadena de equivalencias se constituya en un pueblo, es preciso que uno de los significantes se vacíe de contenido, para poder articular y representar al conjunto. Un significante vacío está lleno del deseo de la comunidad ausente, del grupo que todavía no es, ¿sí? En general es un líder, pero puede ser también una idea. Cuanto más se amplía, más se desparticulariza. El ejemplo más común en la Argentina es Perón. De hecho, Laclau parte del análisis del peronismo para desarrollar toda su teoría, ¿sí? Perón en diferentes momentos históricos de la Argentina
deja de ser Perón como persona. Ya no es un ser humano que se llama Perón, que tiene ambiciones, problemas, errores, un montón de cosas. No es una persona. La palabra Perón, el significante Perón, es un punto nodal que termina creando identidades distintas. El peronismo no es lo mismo en la década del 50, del 70, del 90, del 2000. ¿Sí? Ese es un ejemplo clave para entender cómo funciona esto. Entonces, si hay dos antagonismos que no logran la hegemonía, será una guerra. Y si no, habrá una articulación hegemónica. Bueno, espero que hayan comprendido más o menos las ideas de la Chloe Move. Y bueno, cualquier duda ya saben, pueden preguntar. Les dejo entonces en esta cadena infinita de significantes que le dan forma a todo lo que existe.